acompaña el doctor Enrique Asta, uno de nuestros cirujanos plásticos más reconocidos y renombrados. Y en un momento, doctor, que las cirugías estéticas están con todo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar acá contigo compartiendo en este programa tan lindo y tan ameno. Ay, gracias. Sí. Me alegro mucho que te guste porque justamente dentro de la estética tenés un sentido de la estética así como súper afinado y todo lo haces Gracias. con un detalle y un buen gusto increíble en las pacientes que conozco y que han pasado por el bisturí. Doctor, es una realidad que estamos en una época donde todo lo que tenga que ver con la estética y todo lo que tenga que ver con la juventud y la belleza está como muy en auge, ¿no? Sí, así mismo, estamos viendo, y más aún impulsado eso por el tema de las redes sociales. Las redes sociales son las que nos hacen llegar diferentes formas, estilos, modas. Lastimosamente dentro de la medicina yo disiento un poquito con el tema de las modas porque generalmente son pasajeras. Y hay cirugías o procedimientos que te pueden dejar una secuela o directamente un resultado definitivo del cual no hayas querido tenerlo, ¿verdad? Justamente con este tema de las redes sociales, que era uno de los temas puntuales que quería hablar con vos, porque en alguna entrevista escuché que recomendación por redes sociales es algo que lo tomas así como con mucha pinza, con mucho cuidado, porque lo que se ve justamente esto, no todo es verdad, ni es tan like el postoperatorio de alguien que cuenta, los famosos influencers que estamos acostumbrados a ver, que realmente recomiendan por redes sociales. ¿Cómo le haces entender a tu paciente ese límite entre la ficción y la realidad o la expectativa y la realidad? El tema de las redes sociales te exponen un resultado siempre perfecto. Sí. Comencemos con que nosotros mismos no somos perfectos, o sea, generalmente la mitad del cuerpo nunca es igual de un lado al otro, entonces esa perfección que te muestran en las redes sociales pueden ser fotos manipuladas, pueden ser resultados muy recientes. Generalmente podemos ver cirugías en las cuales dicen aumento de glúteo y la paciente está aún sobre la camilla, entonces no podemos ver un resultado a larga data, a 3 meses, a 6 meses, a 2 años. O, en su defecto, hay pacientes que se guían muchísimo a través de las redes sociales. Particularmente les digo que no tengo una red social en donde me expongo como médico. Justamente por la sensación de no crear esa falsa expectativa en un paciente. De repente hay gente que está mirando y dice, bueno, yo veo que el doctor fulano de tal hace hermosos resultados en mamas, hermosos resultados en glúteos. Pero ¿serán ciertos del todo esos resultados? Ahora, sí estoy totalmente de acuerdo con el tema de las redes de manera informativa. Si yo me expongo en una red social, quiero que esa paciente o ese paciente esté en condiciones de entender qué significa una liposucción, qué significa una cirugía mamaria, cuáles son los alcances, etcétera. Entonces, que un médico exponga eso me encanta. En este momento, ¿qué es lo que te piden más tus pacientes o qué es lo que vos observás más que los procedimientos que se estén haciendo? Y justamente es el efecto inverso. Hasta hace unos años, te puedo decir 10 años atrás o 15 máximo. Los 15 ya es mucho, doctor, bueno, para pero la 10 cirugía. años atrás en una cirugía eran aumentos mamarios gigantes. Sí. En personas súper delgadas, con tamaños de 400, de 500. Que es mucho. Es mucho. 500 en una mama es bastante. Estamos hablando de 1 kilo en peso para la columna cervical. Ok. O sea, comencemos a hablar desde el punto de vista médico, no solo de la estética, ¿verdad? Sí. Y hoy día, ¿qué sucede? Que todas esas pacientes tienden a colocarse pequeños. De hecho, la tendencia mundial son prótesis pequeñas, mamas pequeñas, bien formadas, redondas, en las cuales uno luzca un escote muy sexy, natural, ¿verdad? Ahora, de estas señoras que hace 10, 15 años se pusieron súper pechos y hoy quieren reducir, ya sea por moda o porque realmente ya no se sienten cómodas, porque el cuerpo cambia, tu energía también cambia. ¿Qué pasa con esa mama? ¿Se puede reducir y ese resto de piel? Y lastimosamente es donde yo digo las secuelas son definitivas. O sea, en ese primer caso, esa primera cirugía, pudiste haber hecho solo un corte alrededor de la areola, solamente en la porción inferior, e introducir esa prótesis. Hoy día, si quiero cambiar, tengo que hacer el corte, o sea, la famosa T invertida, que es una mastopexia. La mastopexia significa
retirar tejido, retirar piel y darle una nueva forma a tu mama. Pero también le pones una prótesis más También pequeñita. se coloca una prótesis pequeñita. Con respecto magro. a las colas, ¿cómo estamos, doctor? ¿Sigue habiendo un auge de supercolas o también algo más menos? No, es menos. Evidentemente, la gente busca un resultado, como dicen, más natural. Y lo natural surge a partir de hacer ejercicios. O sea, Ay, doctor. Tengo un recuerdo tuyo que esto es ejercicio. No, justamente estuvimos hablando con unos amigos en donde te dicen, ay, no, pero vos le indicas ejercicio. Y le digo, sí. O sea, el resultado es totalmente diferente. Aunque hagas un procedimiento, el resultado es 100% diferente cuando uno tiene una materia prima un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de los glúteos sí tienen mucho que ver con el tema de ejercicio. Así como les digo, en un hombre es muy lindo un brazo bastante marcado, unos buenos pectorales, no vas a lograr aún colocándote una prótesis en esos sitios o colocándote grasa. Ahí iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo está el varón paraguayo? Bueno, trabajas más acá, ¿verdad? Me refiero a eso con respecto a su estética, su cuerpo, su juventud. ¿Qué es lo que recurre? ¿Qué se hace Prótesis, así como tal, particularmente yo y por lo menos en un entorno de colegas no conozco que se usen. Sí, los varones crecieron en un porcentaje, para mí, demasiado importante en cuanto a la estética. Hoy día, qué sé yo, te estoy hablando de 15 años atrás, así como dijiste hace rato, la gente como que tenía un poco más de vergüenza. El varón era como más reticente a querer mostrar que se operó, ¿verdad? Sí. Pero de repente, alguna cirugía de párpado, de nariz, o una liposucción, o una cosa así. Papada también. Papada, exacto. Son cirugías mucho más aceptadas, inclusive socialmente. Es más, en mi práctica habitual, muchas de mis pacientes les llevan a sus maridos a que se operen de los párpados. O sea, que creció sustentablemente. Creció sustentablemente y se perdió un poquitito ese tabú de la cirugía, de que el hombre no se tiene que operar. Y claro, que ¿por así qué más, se va a operar? macho. Exacto, el machismo ese de que me voy a ver mejor siendo así natural, y no es cierto. Doctor, para quien esté interesado o interesada en hacer un procedimiento, ¿qué es lo que vos recomendás? ¿A qué recurrir? ¿Cuáles son los estudios que no se deben dejar de hacer? Porque justamente hay una proliferación de profesionales que incluso se hacen en consultorio. Ante todo, la salud. ¿Cuál es tu recomendación? Y mira, hay una tríada en donde se maneja mucho a nivel de la Federación Ibero-Latinoamericana, en donde es paciente informado, médico certificado y recinto donde se va a hacer también habilitado. Paciente informado, médico certificado por una sociedad y el recinto donde te vas a hacer. Traten de no hacerse un procedimiento en un consultorio, en una pieza. Ver quién a esta altura realmente les va a operar o les va a hacer ese procedimiento. No porque yo tenga cuadros colgados de cursos y lo que sea, significa que yo sea el mejor profesional. Entonces, de repente es muy importante informarnos. Segundo, yo creo que ese es el punto más clave. El momento en donde vos consultás con tu médico, el médico te tiene que hacer ver los pros, los contras, cuál sería el alcance de tu cirugía, porque de repente estás creyendo que, no sé, la expectativa es altísima y ahí le das a entender personas jóvenes que tienen mamas caídas, que tenemos que hacer la famosa mastopexia, que es el levantar, pueden tener una pérdida importante en porcentaje del amamantamiento, o sea, todo ese tipo de cosas y ver el alcance, obviamente, hasta qué punto podríamos lograr eso. Eso para mí es fundamental, que el paciente salga realista. Exactamente, salga con los pies sobre la tierra y entender y decidir. Doctor, un placer siempre que nos visites, que nos bajes a tierra todo esto que queremos, porque de hecho estar bien, vernos bien también forma parte de la imagen y yo soy re pro, si quieres hacerte algo que te haga sentir mejor, hacelo con gente, como bien dice el doctor, acreditada, certificada. Así mismo. Y como vos, que realmente es un placer siempre. Gracias, doctor. Mil gracias, Vero. Gracias a todo el programa, excelente. Y es un placer estar siempre acá contigo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. En la moda, nada aparece por casualidad. Las microtendencias que vemos en Zara, Mango o H&M casi siempre nacen meses antes en una pasarela de lujo. Hoy te cuento 4 tendencias que comenzaron en las grandes casas y que hoy ya están en la calle.
El moño gigante de Carolina Herrera a las tiendas. Todo empezó cuando Carolina Herrera y Simone Royan apostaron por los moños XL, casi escultóricos en vestidos y tops. Ese detalle dramático se viralizó en alfombras rojas. ¿Y qué pasó después? Zara, Mango y Stradivarius lanzaron tops con moños enormes en el centro y vestidos con lazos en la espalda. Una micro tendencia que nació en la alta costura y hoy es sinónimo de look. El suit suave de Loewe al street style. Loewe instaló el suit ultra flexible, ese ante suave que cae como tela líquida, en vestidos y trench minimalistas. La idea explotó en editoriales y a los pocos meses apareció en fast fashion. Faldas midi suit, camperas en tono caramelo y bolsos minimalistas con esa misma textura. Una micro tendencia táctil, elegante y súper imitativa. El metal líquido de Balenciaga y Coperni a las masas. Balenciaga, Coperni y Rabanne empujaron el concepto del metal líquido. Prendas que parecen metal pero son livianas, flexibles y brillan de forma suave. Fast fashion lo adoptó rápido. Tops plateados, faldas metalizadas y bolsos mercurio inundaron las tiendas para fin de año. Es el nuevo brillo, futurista pero usable. El largo mini escultórico de Miu Miu a Stradivarius. Miu Miu instaló el micro mini estructurado versión 2025. Un largo casi inexistente que marcó todo el styling del año. Las marcas masivas lo bajaron en semanas. Minis geométricas, micro skirts y shorts rígidos que ya son parte del look urbano. Así funcionan las microtendencias. Nacen en una pasarela, se viralizan en redes y después se democratizan en fast fashion. Lo que hoy vemos en lujo, en 3 meses está en la calle.